Hello. Bien, pues hoy en este vídeo vamos a ver el ajuste de reacciones estequiométricas. Vamos a empezar con la parte de estequiometría. Bien, ¿qué es la estequiometría? Bien, la estequiometría es la parte de la química que se va a encargar del estudio de las reacciones químicas. Las reacciones químicas son básicamente moléculas interaccionando entre sí para transformarse en otras. Sería como una especie de receta en el que tengo unos ingredientes y voy a producir pues un producto, un resultado. De tal forma que una reacción va a ser sumar varios ingredientes para que me den pues, varios productos. De la misma manera que tengo una receta, en estequiometría tenemos las reacciones químicas. Las reacciones químicas, como la que aparecen aquí, pues tenemos esta de aquí. Esto es una reacción química. Yo tengo una molécula de metano que interacciona con una molécula de oxígeno para dar lugar a una molécula de CO2 y una molécula de agua. Esa sería la receta. Por ejemplo, si yo combino un huevo o dos huevos con harina y leche, obtengo una tarta. Esos serían los ingredientes de mi tarta y por tanto serían los reactivos de mi reacción. Igual que la receta me dice que tengo que mezclar tantos huevos, tanta harina y tanta leche, aquí me dice que la reacción ocurre si mezclo metano con oxígeno para dar CO2 y agua. Bien, pero aquí tenemos un problema, que es lo que vamos a dedicar el vídeo de hoy, que va a ser al ajuste estequiométrico. ¿Por qué? Porque todos los ingredientes no se encuentran en la misma proporción. De la forma que explicamos esto, queremos decir que necesitamos tener la misma cantidad de cada átomo al principio de la reacción y al final, porque no pueden aparecer átomos de la nada, ni pueden desaparecer átomos. De la misma manera que si yo hago una tarta con 3 huevos, aunque yo no los vea, en esa tarta hay 3 huevos, ya mezclados con otras cosas, pero sigo teniendo 3 huevos. No se ha perdido un huevo por yo hacer la tarta o meterla en el horno o algo así. Voy a tener la misma cantidad de cosas, voy a tener los mismos átomos al principio de la tarta, lo que pasa es que en forma de huevo, harina y leche, que los mismos átomos voy a tener al final de la tarta, lo que pasa es que en forma de tarta, no en forma de harina, huevos y leche. Pues aquí pasa igual, aquí tenemos una reacción en el que tengo unos reactivos y tengo unos productos. Los reactivos son los ingredientes, es decir, la parte de la izquierda de la flecha. Y los productos son los de la parte de la derecha, ¿vale? Perfecto, pero ¿qué quiere decir esto? Significa que yo tengo que tener los mismos ingredientes al principio que al final. Es decir, si tengo 17 átomos de hidrógeno en la izquierda de la reacción, al final, aunque dispuestos de otra manera o juntados o unidos con otras moléculas, tengo que tener 17 átomos de hidrógeno también. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El principio lo que a nosotros nos interesa es el CH4, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Esta reacción se llama de combustión. ¿Por qué? Porque utilizamos oxígeno para que reaccione con una molécula que tenga carbono e hidrógeno. Y siempre va a dar CO2 y agua. Luego lo veremos más detalladamente después del ajuste. Bien, en primer lugar entonces lo que tenemos que hacer es comprobar si en esta reacción existen los mismos átomos de un tipo que de otro al principio y al final de la misma. Por ejemplo, carbono. ¿Cuántos carbonos hay en la parte derecha de la reacción? Pues solamente uno, ese. Perfecto. Vamos a mirar cuántos hay en la derecha. Pues en toda la derecha, en todos los elementos que hay en la derecha, solamente hay un átomo de carbono. Genial. Pues vamos bien. Vamos a mirar los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo en toda la parte izquierda de la tabla? Pues tengo 4, porque me lo pone ahí. Hay un 4. Y ya no tengo más, porque aquí no hay. Y en la derecha, 2. Vale, pues aquí hay un problema. Porque no puede haber una diferencia numérica entre los átomos de un tipo al principio de la reacción y al final. Es decir, si tengo 4 hidrógenos al principio, tengo que tener 4 hidrógenos al final. Si tengo 27 átomos de hidrógeno al principio, tengo que tener 27 átomos de hidrógeno al final. Entonces necesito ajustar esta reacción. Para ajustarla, necesito multiplicar esa molécula por un número al que vamos a llamar coeficiente estequiométrico, que ahora veremos qué significa. El coeficiente estequiométrico es un número por el cual multiplicamos una molécula para que los átomos cuadren en número en un lado y en otro de la reacción. Por ejemplo, si tengo 4 átomos de hidrógeno al principio y 2 átomos de hidrógeno al final, pues lo que tengo que hacer es poner un 2 delante del agua para que ese 2 multiplique a los 2 hidrógenos que ya tengo y que dé 4. Ahora sí tengo 4 hidrógenos al principio y 4 hidrógenos al final, porque tengo 2 moléculas de agua. Eso significa que si yo mezclo una molécula de metano y una molécula de oxígeno, el resultado va a generar 2 moléculas de agua. Siempre.
Porque con una molécula de agua no consigo guardar todos los hidrógenos que tenía, necesito 2. ¿Vale? Pues vamos a seguir. Ahora vamos a ver el oxígeno. En la izquierda del oxígeno tenemos solamente 2 átomos de oxígeno. Y en la derecha tenemos 2 y 2 también aquí, porque aquí tengo un 2 que multiplica también a ese oxígeno que está suelto. 2 por 1 son 2. Entonces tengo en total 4. Es decir, tengo 4 oxígenos en la derecha y 2 oxígenos en la izquierda. ¿Cómo lo soluciono? Pues multiplico el de la izquierda por 2. De tal forma que así tengo 2 oxígenos por 2, 4 en la izquierda y 4 en la derecha. Ahora sí que me cuadra todo. Ahora sí que puedo formar los productos con los reactivos que tengo. Y a estos números se les llama coeficientes estequiométricos. Y viene a ser el número de moles de esa molécula que necesito para que la reacción funcione. Es decir, si yo tengo un mol de metano y lo junto con 2 moles de agua, pues el resultado va a ser que voy a obtener 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Cuando un coeficiente estequiométrico no se pone es porque vale 1. Es decir, aquí delante, aunque no se ponga, habría un 1 y aquí también. Pero no se pone. Eso indica simplemente que hay 1 mol de esa sustancia. Y ya tendríamos ajustada la reacción para seguir trabajando con la estequiometría. Entonces vamos a ver otros ejemplos. Este hemos dicho que se llama combustión. ¿Por qué? Porque una combustión consiste básicamente en que yo cojo un elemento con hidrógeno y oxígeno, y carbono, como por ejemplo puede ser el C2H6, y si te dicen en el enunciado que se quema, que se arde, que combustiona, etc., es porque siempre lo tengo que juntar con oxígeno y siempre me va a dar dióxido de carbono y agua, CO2 y agua, siempre. Siempre. ¿En qué va a cambiarme esto? En la proporción, es decir, en los coeficientes estequiométricos. Esto tengo que ajustarlo. ¿Por qué? Porque en la izquierda ya veo claramente que tengo 2 carbonos y en la derecha solamente hay 1. Entonces no me vale, necesito ajustar esto. Entonces, en las combustiones, el orden que yo recomiendo seguir siempre es carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno está solo. Entonces no me va a alterar el número que yo ponga delante otra sustancia. En este caso, si yo empiezo, por ejemplo, por el hidrógeno y yo intento ajustarlo a hidrógeno, bueno, en este caso tampoco va a haber mucho problema, pero en otros problemas, en otras reacciones, puedo ver que si pongo un número delante de una molécula para cuadrar uno de los átomos, el otro átomo también va a sufrir las consecuencias de ese número. Entonces se me va a descuadrar con respecto al otro. Y es un follón. Entonces hay que intentar mirar bien el orden que se sigue. Entonces nosotros vamos a empezar aquí por el carbono. Por ejemplo, si tengo 2 carbonos, ¿qué hago? Pues pongo aquí un 2. Porque ahora tengo 2 carbonos en este lado y 2 carbonos en el primer lado. Perfecto. Seguimos con el hidrógeno. Aquí tengo 6 y aquí hay 2. Pues para obtener tengo que multiplicar aquí por 3. Porque 2 por 3 son 6 y ya tengo los 6 que me pide en el lado izquierdo. Entonces ya tengo 6 en la izquierda y 6 en la derecha. Y ya me queda nada más que el oxígeno, que si me fijo tengo 2 oxígenos en la izquierda y en la derecha tengo 4, porque recordemos que este 2 se ve afectado por este otro. Y tengo 2 por 2 son 4. Y aquí tengo 3, porque el 1 que tiene aquí también se ve afectado por este 3. Entonces tengo 4 por un lado y 3 por otro. Tengo 7. En este lado tengo 7 oxígenos. Y en este lado tengo solamente 2 oxígenos. Por tanto, ¿qué número multiplicado por 2 me da 7? Pues muy fácil. El 7 medio. Es decir, cuando me salga un número impar, que no me cuadre mucho, siempre tengo que poner el número de arriba, que es el que necesito del otro lado, y lo divido entre 2. Siempre. Siempre. Ese es el truco. Para cuadrar los oxígenos, siempre tengo que poner arriba el número que necesito de oxígeno y abajo el 2 porque aquí hay un 2. Simplemente. En la de arriba, por ejemplo, ¿qué necesitaba? 2 y 2 son 4. Pues entonces, en el de arriba, pues yo pongo tranquilamente 4, que es lo que necesito, entre 2, que es este número. Lo que pasa es que 4 entre 2 era 2, que era lo que teníamos al principio. Pues aquí exactamente igual. Ponemos arriba el numerito que necesitamos, que son 7, porque tenemos 3 y 4, 7. Y lo divido por el 2, que es este. Entonces se me queda así. ¿Qué pasa si se me queda en forma de fracción? Absolutamente nada. Se puede quedar en forma de fracción sin ningún tipo de problema. Y ya tendríamos la reacción terminada. ¿Qué reacción sería? Pues que un átomo de una molécula, de C2H6 necesita interaccionar con 7 mitades de la molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de CO2 y 3 moléculas de H2O. ¿Por qué esto queda muy feo entre moléculas? Porque las moléculas realmente no se pueden partir. Yo no puedo tener media molécula.
Porque normalmente los coeficientes estequiométricos hemos dicho que se refiere a los moles. Entonces, sí que tiene más sentido decir que un mol de C2H6 se junta con 7 medios moles, que al final son 3,5 moles, puedo tener 3,5 moles sin ningún problema, para dar lugar a 2 moles de CO2 y 3 moles de agua. Y esa es la clave, ¿vale? Y ahora vamos a ver el último ejemplo. Te pongo un ejemplo cualquiera y lo dejo para que lo intentéis resolver vosotros. Por ejemplo, vamos a tener el sulfato de calcio, que va a interaccionar con el, no sé, me lo invento, el nitrato de sodio, entonces es un sodio nada más. El nitrato de sodio para dar el sulfato de sodio y el nitrato de calcio. Esa sería la reacción problema, ¿vale? Lo dejo aquí, yo os recomiendo que la intentéis hacer solo y ahora la resolvemos, ¿vale? Entonces, para el vídeo e intentad hacerlo y ahora vemos la solución. Vale, pues aquí vamos a empezar por partes. Aquí tenemos muchísimos más átomos que antes, entonces puede que cueste un poquito más al principio, pero vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? Vamos a hacerlo con cuidado. En primer lugar vamos a ver el calcio, porque es la primera que nos encontramos, sin ningún tipo de problema. Entonces tengo un calcio en este lado y un calcio en el otro. Perfecto, sin ningún problema. Pasamos al azufre. Tengo un azufre en este lado y un azufre en este otro. Perfecto, sin ningún problema. El oxígeno lo vamos a dejar para el final, ¿por qué? Porque aparece tanto aquí como aquí, aparece en dos sitios, entonces nos puede generar un poco más de problema a la hora de mirar las cosas. Pero bueno, lo podemos hacer ya. Yo prefiero hacerlo de otra forma. Entonces pasamos al sodio. El sodio tengo uno en este lado y tengo dos en este. Anda, pues perfecto, pues entonces pongo un 2 ahí. Porque ahora ya dos sodios ya me cuadra perfectamente. ¿Qué pasa? Que al haber puesto ahora los dos sodios, ese 2 me va a afectar a todo esto. Por eso ha sido mejor no utilizar el oxígeno antes, porque si no, no hubiéramos tenido en cuenta que ahora hay que multiplicar por 2 los sodios. Entonces se nos hubieran descuadrado los oxígenos anteriormente, si lo hubiéramos hecho. De hecho, lo vamos a hacer para que lo veáis. Si hacemos los oxígenos, yo aquí tengo 4 y 3 son 7. Y aquí tengo 4 y 6 son 10. Entonces, ¿qué cuenta hago? Es mucho más complicado, no sé dónde poner las cosas. Lo normal es que si tú cuadras todos los demás átomos, el oxígeno se te cuadre solo automáticamente, porque si está todo lo demás cuadrado, el oxígeno no puede estar descuadrado también. Entonces es más recomendable dejar el que más esté repartido por todas las moléculas para el final. Por tanto, si volvemos a lo de antes, yo pongo el 2 sodio aquí, pues perfecto, ya tengo 2 sodios y ya está. Sigo con el nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos tengo aquí? 2, porque recordemos que ese 2 afecta también. Tengo 2 nitrógenos. ¿Cuántos tengo en el otro lado? 2. Perfecto, pues lo hemos sacado perfectamente. El 2 que le pusimos para el sodio ha funcionado también para el nitrógeno. Y ahora ya sí que sí, hacemos los oxígenos. Los oxígenos tengo 4 y 6, porque recordemos que tengo aquí 3, pero se me multiplican por 2, es decir, tengo 6 aquí. Y aquí tengo 4, por tanto 6 más 4, 10 oxígenos. Y en este lado tengo 4 más, de nuevo 6, tengo 10. Entonces los oxígenos están cuadrados también. Pues ya está, la solución a esta sería el CaSO4 más 2 de NaNO3 van a dar Na2SO4 más CaNO3 2. Y ese sería el resultado de la reacción. Así que con esto dejamos el vídeo del ajuste estequiométrico.